La ciclofosfamida y el anabinóxido de citosina disminuyen el número de espermatogonias del testículo infantil. Entonces, en muchos cánceres infantiles, la quimioterapia lamentablemente puede ya haber dañado la a posteriori espermatogénesis. En el caso del anabinóxido de citosina, el efecto sobre las espermatogonias se observó en dosis mayores de 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Es frecuente en la clínica la asociación de varios agentes antineoplásicos, con lo cual el efecto tóxico testicular se puede potenciar. Recordemos que muchas quimioterapias no son únicas, sino son varias drogas citostáticas en un ciclo de quimioterapia que lamentablemente a posteriori podía afectar la fertilidad. Entonces voy tocando estos temas porque lamentablemente aquel paciente varón que muchas veces tiene, por ejemplo, un cáncer testicular relativamente frecuente, acudirá a la consulta, muchas veces joven él, acompañado de su señora madre, y unos 10 años a posteriori, ya con la vida salva felizmente, gracias a la quimioterapia, radioterapia o linfadenectomía rectoperitoneales, 10 años después no acudirá con su madre, sino con su esposa, pero lamentablemente con un precio muy alto que paga por este tema del cáncer que va a ser a posteriori la fertilidad, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que ver la posibilidad de que nos llega a un paciente joven, si bien el cáncer per se puede dañar la fertilidad, ver la manera en la cual podamos conservar o preservar semen antes de iniciar un tratamiento más agresivo. Los efectos tóxicos dependen de las dosis recibidas y también del periodo lógicamente recibido. En un estudio sobre la función testicular realizada en varones que habían recibido VACM, o sea, la vincristina, adriamicina, ciclofosfamida, actinomicina D y el acetato de medroxiprogesterona, el 100% lamentablemente mostraban una azoospermia. Es importante señalar que la azoospermia inducida puede ser lamentablemente a veces permanente y que no se ha observado el aumento de abortos ni de malformaciones en gestaciones a posteriori procedentes de padres que habían recibido sustancias antineoplásicas y que a Dios gracias lograron recuperar la espermatogénesis. La administración de bleomicina, etoposio, cisplatino, el famoso BEP, ha demostrado una disminución en el número de espermatozoides y su movilidad, o sea, una oligospermia y una astenospermia, así como el incremento anormal de la morfología del espermatozoide. Recordemos, si el espermatozoide está alterado y sobre todo en la cabeza, puede haber aumento de la fragmentación del ADN y puede llevar una carga espermática anormal con el consecuente problema posteriori para la fertilidad. La fertilidad en el hombre va a disminuir en un 30% promedio. Esto para recordar un poquito la patología a nivel del tema de, sobre todo lo más importante, si bien se puede afectar en algo las células intersticiales o de Leydig, productora de testosterona, si bien se pueden afectar en algo también las células de Sertoli o Sostén, las que más se van a afectar son lamentablemente las células germinales ante el cáncer per se y su tratamiento. Lo mismo como muchas veces puede alterarse la morfología, en este caso del espermatozoide, ante una quimio o radioterapia, un estudio hecho en ratas. Y por último, medicamentos sobre la función sexual y reproductora. Otros estudios han demostrado que la quimioterapia puede, para cáncer testicular basado en el cisplatino, resulta en una azoospermia felizmente temporal en los hombres y muchas veces recuperable. Hay un aumento, como mencioné hace un momento, de un daño, de aumento de la fragmentación del ADN espermático dentro de la cabeza del espermatozoide. Hay una recuperación de la espermatogénesis en aproximadamente un 50% de los pacientes a los 2 años y un 80% de los pacientes después de 5 años de haber recibido quimio o radioterapia por un cáncer, llámese testicular u otros cánceres, tanto urológicos como cánceres en general de la economía del cuerpo humano. Se podrá concluir que la esterilidad es irreversible si la azoospermia persiste por 5 años después de haber finalizado el tratamiento antineoplásico. O sea, si a 5 años a posteriori el paciente sigue una azoospermia, lamentablemente muchas veces va a ser definitiva. La FSH elevada, así como en el tema de las damas, la FSH tiene que ver con la ovulación, y nosotros los hombres la FSH es un excelente indicador para ver la espermatogénesis. Una FSH elevada muchas veces nos va a llevar a pensar que ya hay un daño de espermatogénesis y sobre todo la ausencia de células germinales en los túbulos seminíferos ante una biopsia testicular
contestada a posteriori por el patólogo, nos confirmarán que lamentablemente será un mal pronóstico para el paciente en su recuperación espermática y en su recuperación de fertilidad. Lo otro, antimetabolitos e inmunosupresores, por ejemplo la colchicina, que a veces también la utilizamos por el tema no solo como antineoplásico, sino para bajar el tema del ácido úrico, ¿no? La hiperuricemia, como antiinflamatorio también, y resulta de que puede llevar a la zoospermia, la azatropina, puede llevar a la teratospermia, no afecta el recuento y la movilidad, pero sí la morfología espermática. Hormonas, muchas veces en tratamientos de cánceres damos estrógenos, castración química, análogo de la GnRH, la castración química. La progesterona va a llevar a afectación de la espermatogénesis. Hormonas como la testosterona, lamentablemente la testosterona es el mejor anticonceptivo masculino. Muchas veces vemos que muchos de nuestros colegas urólogos dan por un tema de fertilidad testosterona a pastos, sin saber que la testosterona es el mejor anticonceptivo masculino. Sí, otra vez tengo la oportunidad de exponer. También tengo un tema en el cual se habla sobre avances en la anticoncepción masculina y todos estos teóricamente fármacos que se tratan de disminuir la fertilidad como un aspecto de un anticonceptivo masculino, todos son a base de testosterona. Entonces lamentablemente la testosterona afecta la fertilidad. Los antiandrógenos disminuyen la libido sin afectar la fertilidad. Bueno, creo que eso es todo básicamente para hablar de que si lamentablemente vamos a tener un problema de fertilidad, podemos ir dependiendo del daño que pueda haber a procedimientos de baja complejidad o intracorpóreas, como son las relaciones sexuales dirigidas o la inseminación intrauterina, esto lógicamente con la ayuda de un biólogo especialista en fertilidad y con la ayuda de los ginecólogos. Y por último, los de alta complejidad, procedimientos extracorpóreos, porque son realizados fuera del cuerpo de la dama, como son la fertilización in vitro, IVF o FIV, dependiendo de las siglas en inglés o en español, y por último el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Recomendaciones: tratamiento de la eyaculación retrógrada. Muchas veces podemos recuperar espermatozoides tratando de dar fármacos simpáticos miméticos, o que el paciente trate de tener una eyaculación con la vejiga llena para tratar de cerrar el cuello de vejiga y lograr recuperar un poco de espermatozoides. Puede ayudar a veces la vibroestimulación y la electroestimulación, pero lamentablemente es poco el contenido que se puede recuperar. Y lo que sí quiero hacer un especial énfasis aquí, que muchas veces, colegas, ustedes que trabajan bastante el tema oncológico, aquí lo que trabajamos un poquito el tema de medicina sexual y el tema de fertilidad masculina, tratar de, antes de ir a un procedimiento de quimioterapia y de radioterapia o de una linfadenectomía retroperitoneal, sobre todo en cánceres de testículo y quimio y radio en otros cánceres urológicos, ver la posibilidad de que si este hombre aún no completó su fertilidad, vea la posibilidad, si bien el cáncer per se puede haber dañado la fertilidad, ver la opción de congelar espermatozoides antes de cualquier tratamiento que pueda dañar a posteriori la fertilidad. Muchas gracias.